Por si alguno no se ha enterado todavía, en los últimos días ha saltado la noticia en los medios españoles del inicio de la investigación judicial de determinados políticos del gobierno por la trama de adjudicación oscura de contratos para la venta de mascarillas durante la pandemia. Esa enorme estafa sin precedentes que nos han hecho llamar la crisis de COVID-19. Saltándose a la torera todos los órganos de vigilancia y control de estas adjudicaciones. Esta situación ha llevado a que estos impresentables personajes se enriquecieran enormemente por las comisiones obtenidas por la compra de determinados proveedores seleccionados a dedo, con unos precios infladísimos. Y todo esto mientras nos tenían encerrados en nuestras casas y ellos se iban de fiesta y de putas para celebrarlo. Pero vamos a ver una cosita, que los políticos aprovechen cualquier coyuntura para reírse en nuestra cara y robarnos no es ninguna novedad, a pesar de que los medios de comunicación insistan en vendernos que esto es el escándalo del siglo. El verdadero problema es la cantidad de gente todavía incapaz de darse cuenta de lo sucedido y de reconocer que les han estado tomando el pelo durante todo este tiempo. El verdadero problema es la cantidad de gente ignorante e inconsciente que excusa todas estas actividades delictivas con la justificación de lo hicieron porque era una emergencia, había mucha incertidumbre, tenían que buscar cualquier medio posible para protegernos. Esa gente que a día de hoy todavía no se ha enterado de que el verdadero debate no debe centrarse en si las mascarillas se compraron caras o baratas, sino en si eran o no necesarias y sobre todo si su uso continuo e indiscriminado es o no seguro. La realidad es que no hubo informes técnicos que avalasen la efectividad del uso de las mascarillas, ni tampoco su necesidad, ni por supuesto hubo nunca estudios que garantizasen su seguridad. De hecho, no hubo ningún comité de expertos que tomase las decisiones y que asumiese la responsabilidad de la implantación de las supuestas medidas de protección. Aunque los medios de comunicación nos quieran convencer de lo contrario, el verdadero problema no han sido los políticos, sino los sanitarios, la organización médico-colegial, las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, que siendo los que van de científicos y de basados en la evidencia, no pidieron ni una sola justificación técnica para la implantación de estos productos. Agachasteis la cabeza, obedecisteis y tragasteis sin rechistar, basándoos en el miedo y en la propaganda, persiguiendo y señalando a los que nos hacíamos preguntas y aceptando toda esta basura como la nueva normalidad, en lugar de recurrir a la verdadera ciencia. Y lo peor es que a día de hoy todavía seguís pensando que fueron útiles y necesarias. Y por supuesto que las mascarillas fueron útiles y necesarias, pero desde luego que no para protegernos frente a nada, sino para crear una ilusión de pandemia, una psicosis generalizada, y para enfrentar explícitamente a quienes obedecían ciegamente y sin hacer preguntas, contra aquellos que veíamos muy claro que todo esto era un gran fraude. Y todo esto mientras la caterva de politicastros se forraba y se meaba de la risa del populacho sumiso y temeroso. La estrategia de control mental fue muy bien estudiada, no fue para nada casual. Y siguió el popular método de problema, reacción, solución. Primero dijeron bien claro que tranquilos todos, que las mascarillas no son necesarias. Y de hecho, durante el encierro, cuando nos dejaban salir a pasear, nadie las llevaba puestas. Y supuestamente era uno de los peores momentos. Y cuando ya tenían el monopolio del chiringuito organizado, efectuaron un cambio de guión y empezaron a decir que sí, que en ese momento ya, a partir de ese momento ya eran necesarias. Mientras tanto, en los hospitales se las daban a los trabajadores a cuentagotas, para intencionadamente crear un enorme trauma, provocado por el terror a sentirse desprotegidos. ¿Os acordáis lo de las bolsas de basura? Y crearon una sensación ilusoria de escasez y vulnerabilidad, de la que muy poca gente se ha recuperado a día de hoy. Esta estrategia tan estudiada hizo que tanto los sanitarios como la gente de la calle pidiese a gritos las mascarillas, y que aceptasen encantados su obligatoriedad, incluso muchos de ellos empleando, como nunca había ocurrido, 2 mascarillas superpuestas, signo evidente del enorme trauma vivido. Por mucho que ahora los medios quieran decirnos que el escándalo es económico, el verdadero escándalo es sanitario y es humanitario. Porque a muchos no se nos olvida que sin evidencia de efectividad, de necesidad ni de seguridad de las mascarillas, embozalasteis a nuestros mayores, amordazasteis a nuestros hijos durante las 8 horas de horario lectivo, incluidos los recreos y la práctica de la educación física, y sometisteis a toda una población temerosa, otorgando poder de coacción a cualquier charo con pijama y zuecos, a cualquier dictadorzuelo segurata de supermercado y al personal docente de las escuelas, que antepusieron su miedo y su obediencia por delante de la seguridad de los niños. No se nos olvida, nosotros sí conservamos la memoria. Ahora que está saliendo toda la mierda, podría reírme de todos los que se han comido toda esta farsa y han obedecido. Pero considero que es mucho más constructivo que sirva esta vivencia como aprendizaje, para que nunca más volvamos a permitir que nada así suceda de nuevo. Para que cada medida que el gobierno proponga para cuidarnos y protegernos sea examinada exhaustivamente con lupa, en lo económico, en lo científico y en lo racional. Se acabó para siempre la tomadura de pelo.